Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 8 de septiembre de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El cierre ayer del mercado, el IPSA siguió corrigiendo un 1.20%, cerrando en 5.540 puntos, y el dólar cerró con una caída de 8 pesos, cerrando en 886. El cobre también tuvo un alza el día de ayer de un 0.3%. Principalmente la caída del dólar y la caída de las acciones se deben a dos motivos. Por parte del dólar tuvimos, recordemos, en la tarde del día martes, anuncio del Banco Central de alza de tasa política monetaria por sobre lo que el mercado esperaba, 100 puntos base a 10.75, se esperaba 75 puntos base con una votación bastante dividida de los consejeros. Eso sumado a que el comunicado manifestaba que esta decisión de tasa política monetaria o el nivel de la tasa en sí mismo ya estaba en la parte superior del rango de tasa que ayer explicó el Banco Central también a través del informe de política monetaria, que vamos a repasar también los principales motivos. Eso nos lleva a una corrección del dólar a niveles un poco más bajos, dado que la tasa involucrada al peso chileno es mayor que la que se tenía descontada, y nos lleva también a crear un escenario bastante positivo para la renta fija local, que vamos a pasar a comentar cuando veamos nuestra recomendación de inversión. El IPSA cae un 1.20% en línea con lo que es descontar principalmente un nuevo proceso constituyente. El inicio de las discusiones y los diálogos respecto a esto partió ayer en el Congreso de Valparaíso, y la próxima reunión respecto a este tema será el día lunes a las 9 de la mañana. Por supuesto que, como hemos dicho varias veces, un proceso constituyente independiente, y probablemente el fruto que tengamos de este nuevo proceso sea un cuerpo constitucional bastante más lógico y menos radical que el que se rechazó el día domingo. De todas maneras, es un proceso que involucra incertidumbre, y es lo que el mercado está descontando en el IPSA luego de un año 2022 bastante bueno, con retornos incluso cercanos al 30%. Es natural que se produzca una toma de utilidades, lo que ha hecho corregir al IPSA, como decíamos, el día martes y miércoles principalmente, luego un viernes y un lunes bastante buenos. Si hacemos un repaso de las noticias principales durante esta semana, tenemos la ya mencionada alza de tasa por parte del Banco Central a 10.75%, acercándose cada vez más o quizás tocando ya el techo de este ciclo de alzas de política monetaria. A lo menos así es el consenso en general, luego de conocer también el IPOM, el informe de política monetaria en el mercado, de que el ciclo de alza de tasa está prácticamente ya terminado en Chile. También el informe de política monetaria a grandes rasgos lo que hace es aumentar las proyecciones de crecimiento en Chile para este 2022 a un rango del 1.75 al 2.25%, pero aumenta también la contracción económica del próximo año, con probables caídas de crecimiento entre un menos 0.5 y un menos 1.5%. En cuanto a la inflación, ve que este año debiese cerrar en un 12%, manifiesta que el próximo año debiese cerrar en un 3.5% y que debiese volver al rango meta durante el 2024, esto es con un foco al 3%. Probablemente el promedio que ve de inflación para el próximo año sea de un 6.1% también. En el fondo, el IPOM muestra el escenario que hablábamos, de un menor crecimiento, y ese menor crecimiento junto también con las fuertes tasas de política monetaria hace que probablemente tengamos una menor inflación, lo que va también de la mano con el fin del ciclo de alza de tasa de política monetaria. Por último, el día de hoy conocimos el IPC en Chile del mes de agosto, nuevamente por sobre lo esperado, un 1.2% versus el esperado del 1%. La inflación en su medición de 12 meses llega a un 14.1%, la más alta en 30 años desde septiembre de 1992. La inflación durante este año, de enero a la fecha, ha subido un 9.9%, y la UF subirá más de 400 pesos durante el próximo mes y superará los 34.000 pesos. Durante el año ha escalado 4.200 pesos. En general, un dato nuevamente preocupante para la economía local, dado que podría significar alzas de tasas adicionales. Por ahora es un escenario que se descarta, pero que de todas maneras el mercado tendrá que seguir atento el avance de las cifras de inflación, de las cifras de IMASEC, porque el Banco Central ya lo dijo en su informe de política monetaria. Básicamente vamos a tener manejo de tasa de política monetaria en línea a cómo vayan resultando los datos. Si es que tenemos una inflación más alta, probablemente vamos a tener más alza de tasas. Si es que ocurre lo contrario, obviamente caía en la tasa de política monetaria. Respecto a nuestra recomendación de inversión, sabemos que se compone de renta fija local principalmente,
interesante. Durante el año ha tenido muy buenos resultados con fondos cercanos en rentabilidad al 8 o 9%. Itaú Dinámico, nuestro fondo favorito, que ha ganado una serie de premios y ha tenido una rentabilidad muy buena. Hoy por hoy es el mejor fondo de renta fija local. Nuestros clientes pueden acceder, por supuesto, a ese fondo. También fondos de Principal AGF con muy buenos rendimientos también, sobre todo los de mayor duración. Y en la parte de renta variable de Estados Unidos es un escenario que ha demorado en rendir sus frutos, dado que la inflación en general no ha tendido a ceder y los mercados siguen castigados por ese motivo. Ahora, el S&P 500, por ejemplo, el índice de referencia con correcciones a la fecha del 17-16%, es lo que va del año. Es una excelente oportunidad de tomar posiciones de compra, esperar la recuperación de los mercados, confiar en que va a haber un manejo de inflación adecuado por parte de la Reserva Federal y eso se va a traducir en ganancias para los inversionistas. Por supuesto, tenemos fondos bastante interesantes, USA Equity de Principal, Global Brands de Morgan Stanley, operado por Itaú, etcétera, que pueden nuestros clientes también acceder. Upsidecap.cl, pueden dejarnos ahí sus datos y nosotros lo llamaremos para conversar. El día de ayer fue un buen día para los mercados en el mundo, un día de correcciones luego de varias jornadas bastante bajistas. El Dow Jones subió un 1.4%, el S&P 500 arriba un 1.83% y el Nasdaq un 2.14%. Dentro de las principales noticias del día de hoy, el Banco Central Europeo aumentó la tasa política monetaria en 75 puntos base, en línea con lo que esperaba el mercado, elevando sus expectativas de inflación para el 2023 del 3.5 al 5.5% y modificando sus expectativas de crecimiento para la zona euro del 3.1% este año y el 0.9% para el próximo año. Esta última se redujo drásticamente. En cuanto a IPC promedio, viene un IPC promedio para la zona euro del 8.1% durante 2022, 5.5% en 2023 y 2.3% en 2024. Otra noticia importante, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, dio una conferencia, declaró al mercado que ratificaba su prioridad de aplacar la alta inflación con una política monetaria agresiva, aumentando también en el mercado más la posibilidad de que esta alza esperada para la próxima reunión de la FED del 21 de septiembre sea nuevamente de 75 puntos base. Sin embargo, cambia un poco su discurso respecto a Jackson Hole. En Jackson Hole comentó que los costos que iban a pagar podían ser bastante grandes, los hogares y la economía, y hoy día dice que los costos sociales espera no sean muy altos, de manera que eso tiene con buen ánimo funcionando los mercados y es lo que vamos a pasar a revisar en este momento. El IPSA prácticamente sin variaciones, un 0.03% de alza el día de hoy. El dólar cotiza en nuestra pantalla en 879,60, prácticamente 8.80, retrocediendo 6 pesos desde el cierre del día de ayer, descontando probablemente un alza de tasa de política monetaria extra por el dato inflacionario que conocimos en Chile el día de hoy. El dólar en el mundo a esta hora marca avances del 0.11% y el cobre avanza fuerte un 2.45% y probablemente ese sí es el mayor motivo por el cual el dólar hoy día retrocede 6 pesos. Y por último, los mercados en el mundo. En Asia la jornada fue mixta, con el Nikkei 225 avanzando un 2.31%, el Hansen de Hong Kong cayendo un 1% y el índice de Shanghai cayendo también un 0.33%. Europa recibe con buen ánimo en general este alza de tasas del Banco Central, con el Eurostock 600 subiendo un 0.5% y con el IBEX 35 de Madrid marcando avances del 0.78%. Y por último, Estados Unidos a esta hora, luego de una alta volatilidad durante el día, tiene caídas del 0.5% promedio en sus tres índices bursátiles Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq. Eso es todo por hoy, que estén muy bien, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.